Seguimos en un día en que ha entrado, de hecho ya está en Madrid, un frente frío pero muy rápido de lluvias, de lloviznas más bien, que ha entrado por Galicia, en estos momentos barre la capital de España y por la tarde ya habrá salido por Almería. De manera que, no gran cosa, en fin, claros esta tarde y seguramente al atardecer el bonito color velazqueño que siempre le queda tan bien a Madrid. El problema es que ahora con las cajas no lo ves. Que la gente que va con cajas cada vez va a haber más accidentes y sin patinetes. En fin, las temperaturas frescas, como es normal, 20 de diciembre, 10 de máxima en Madrid, la máxima otra vez Santa Cruz de Tenerife, otra vez 22 grados y la mínima 4 bajo cero en Granada. Bueno, ese ser, ese ente, llamado en Baleares Barmengol, porque recordarán ustedes que la pillaron a las 2 de la mañana cerrando, no sé si abriendo, los bares cuando nadie podía salir de su casa. O sea, el modelo Albertí Tere Fernández en Argentina, pero en los bares. O Armengolpe, que es lo más adecuado. Bueno, pues esta hace con el reglamento lo que le pasa por las narices. Toda la vida ha habido vacaciones parlamentarias en enero. ¿Pero por qué? Porque no las necesitaba Sánchez para su ley golpista, que es la ley de amnistía que se carga el Estado de Derecho de arriba a abajo. Sí, la mesa del Congreso ha habilitado, por tanto, enero para acelerar la aprobación de la ley de amnistía. Este sábado se abre el periodo para presentar enmiendas. El plazo expirará el día 3. Se prevé que la segunda semana de enero se voten las enmiendas a la totalidad de PP y Vox. Una vez rechazadas, la ley pasaría a la Comisión de Justicia, donde se debatirían las enmiendas parciales. El letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, impidió a Manuel Fernández Fontecha recalar en esta comisión tras ser apartado de la Comisión Constitucional. Curiosamente, las dos únicas comisiones por las que podía pasar el texto. Fontecha ha recurrido ante la mesa la decisión y baraja ir al Tribunal Supremo. Bueno, hay que decir que Fernández Fontecha en abril será el letrado más antiguo de las Cortes y además que Fernando Galindo, que como en la famosa película Fernando Galindo, hacía López Vázquez ante no sé a Katia Lorich o Analía Gadé, en fin, un monumento de estos apoteósicos, es decir, Fernando Galindo, su admirador, ese que acaba en su esclavo, su siervo. Pues eso. El problema de Fernando Galindo es que tenía que haber cumplido un trámite legal, que es comunicarle por escrito a Fernández Fontecha que lo echaba. Todos sabemos por qué. Que estaba en contra de una ley de amnistía, como todos los jueces de España, todos los fiscales de España, todo el aparato judicial, toda la administración de justicia, hasta los inspectores de Hacienda, enemigos de la humanidad, están en contra de la ley de amnistía, porque acaba con la igualdad de los españoles ante la ley. Ya se encontró la palabra de Galindo. Sí. Era Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo. Un amigo, un esclavo, un siervo. Bueno, pues Fernández Fontecha se ha convertido, como en su día Edmundo Val, pero en este caso además con irregularidades, en una de las víctimas, podríamos decir la primera víctima, además de la vergüenza nacional de la ley de amnistía. Don Manuel Fernández Fontecha, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, cuéntenos técnicamente esta parte irregular en su desplazamiento, porque usted había manifestado, ya digo, como todos los jueces, fiscales, toda la administración de justicia, todas las instituciones habidas y por haber, españolas y europeas, que la ley de amnistía es anticonstitucional. Pero hay un trámite técnico que tenía Fernando Galindo, su esclavo, su siervo, tenía que haber cumplido y que creo que no ha cumplido con usted. Bueno, lo que ocurre es que yo me enteré en concreto un jueves, el día 30 de noviembre, de que se iba a hacer un cambio en la comisión. Me enteré un poco, casi le diría que en pasillos. Entonces le mandé un mensaje diciendo pues que no estaba de acuerdo y que me notificara a efectos del oportuno recurso. Entonces eso fue el día 1 y el día 4 me citó en su despacho y me dijo que me iba a dar una explicación. La explicación fue que tenía que colocar al anterior secretario general en la Comisión Constitucional y que yo salía. A la vista de eso y frente a lo que están diciendo, yo no había pedido para ese momento justicia, pedí justicia cuando me di cuenta de que realmente
pretendía dejarme fuera de una comisión legislativa. ¿Qué ha ocurrido con todo esto? Pues que realmente notificación escrita no tengo ninguna. Fue un comentario en pasillos y luego me llegó una inscripción a la Comisión de Hacienda, que es la que yo llevaba habitualmente. La última novedad es que ayer me llegó una inscripción a Constitucional, pero en calidad con dos compañeros antes que yo, y además con orden numérico. Es decir, como un suplente, por así decirlo, del suplente. Sí. Exacto, un suplente del suplente, que es lo que siempre llevan diciendo 2 semanas, que yo era el suplente, ¿no? Por supuesto, la duda se disipa si se consulta la página web del Congreso, porque yo he hecho muchísimas sesiones de la Comisión Constitucional, sobre todo en la pandemia, por motivos de salud de un compañero mío. Y esto es lo que ha habido, básicamente. Ahora me dicen que como que me escriben a una comisión con 2 por encima y a título de suplente. Bueno, esa es la historia Pérez de los Cobos y de tantos otros funcionarios. ¿Y qué va a hacer usted en materia legal? Pues yo voy a interponer recurso ante la mesa del Congreso y ante el Tribunal Supremo, porque ellos lo que sostienen es una tesis cuasi medieval, que es que realmente somos unas personas a disponibilidad plena de la Cámara y que nos pueden quitar y poner. Es decir, la adscripción de ayer o la pseudoadscripción de ayer no tiene el más mínimo valor porque me pueden desadscribir mañana. Porque ellos tienen la teoría de que esto es un asunto de organización y que yo no tengo ningún derecho a ir a una comisión, sino que puedo andar de acá para allá, de allá para acá, en función de lo que decida el secretario general. O sea, Fernando Galindo, un esclavo, un siervo, es que él tiene esa concepción de que ustedes no son funcionarios con un currículum, con unas oposiciones, con una antigüedad, con una relevancia, por su carácter simplemente funcionario y de experiencia, sino que son comisarios que van poniendo aquí o allá. Hombre, aquí lo que yo quisiera es que usted nos explicara de la manera más sencilla posible por qué precisamente en su experiencia de tantos años en las Cortes considera que la ley de amnistía se carga en España el Estado de Derecho. Vamos a ver, yo creo que se puede explicar brevemente, pero con mucha claridad. El problema es que estamos en un proceso, y esto es muy breve, lo voy a decir brevemente, que los alemanes llamaron en Weimar la sustitución constitucional. Esta legislatura se va a caracterizar por eludir los controles, por eludir los procedimientos de reforma de la ley constitucional, de la Constitución, y se va a hacer colocando al lado leyes de inverso, de rango absolutamente inferior, no constitucional, sino rango de ley y rango de orden. Entonces, de ahí deriva la externalización, la privatización del proceso de investidura, y de ahí deriva también la aprobación de la amnistía. En cuanto a la amnistía, está muy claro. En primer lugar, la amnistía no es una ley. Se dice ley de amnistía. La amnistía es una medida. Entonces es una ley medida que afecta a muy poca gente y por tanto es una ley singular, no llega a ser ley de caso y que cae bajo las prohibiciones de la ley singular porque nadie puede recurrir contra ella, el beneficio lo perjudique. Ese es un elemento esencial que no se dice, es decir, no se trata de una ley, no es la ley de minas o la ley de montes, es una ley de forma o de procedimiento. El segundo argumento, aparte de que se trata de una ley medida que puede ser una ley singular y que podría caer bajo el anatema del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se está alegando una causa. Vamos a distinguir entre causa y móvil. La causa es un conflicto absolutamente inexistente, porque ya he citado el caso de que cuando el presidente Ulysses Grant en Estados Unidos impulsa una ley de amnistía, había habido una guerra terrible, pero terrible como todo el mundo sabe, y con cientos de miles de muertos. Yo el conflicto aquí, me tienen que explicar dónde está el conflicto. Lo que había es una situación por parte del Estado español de amparo de una generosísimo, de una situación de autonomía de una comunidad autónoma como es Cataluña, y lo que hubo fue el inicio de un proceso en que se llegó al disparate de la ley de desconexión y la ley de referéndum. Es decir, en todo caso, la agresión ha venido del otro lado. Y bueno, desde el punto de vista de la justicia transaccional no hay en absoluto ningún conflicto. Déjeme decir, don Manuel, que conviene recordar que es que además la justicia española intervino, como es lógico, fiscales, el juez de instrucción y luego la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que condenaron los delitos desde la ley de desconexión con Carmen Forcadell, alias que soy abuela, a, por supuesto, el que proclamó la República y uno huyó en el maletero, que es ahora el socio de
del señor Sánchez. Pero hay algo que cuando usted lo decía, yo quería recordar algo parecido. Es una ley, no se puede hacer una ley contra una persona, eso desde el derecho romano. Y hay un precedente que es el de Rumasa, que hicieron a posteriori una ley para sancionar, para legalizar lo que ya se había producido, que fue el asalto a Rumasa. Llegó al Constitucional y mediante la prevaricación continuada del pobre García Pelayo, que firmó y se fue a morir a Venezuela, porque fue así, en esa época había más vergüenza también, hasta para ponerse, pero yo no recuerdo ningún caso en el que sea tan evidente la transacción, que como se ha dicho es alguien que necesita los votos de un delincuente que está prófugo de la justicia, le hace una ley ad hoc a él y a su grupo, cambiando además absolutamente cualquier tipo de normativa legal, porque se inventan un conflicto, como decía usted, el motivo real no se cuenta, no dice es que necesito los votos de este jeta. Y entonces están ustedes, digamos, los funcionarios de carrera, los que están hartos de ver el tránsito de las leyes luego a la realidad, que a veces las desmiente, están en una situación imagino que casi surrealista, porque ¿qué piensa usted cuando se sienta allí? Pues yo la palabra que más he oído en compañeros míos, juristas de muchos años y de prestigio, es justamente la palabra surrealista. Surrealista y sueño. Muchos me dicen es como si fuera un sueño o pesadilla constitucional. Luego además hay otro problema, si no hay causa, luego está el problema del móvil, porque si la amnistía no fija un móvil, se produce una especie de perdón general. Y claro, como eso sería el caos en la calle, entonces tienen que poner un móvil. ¿Qué móvil ponen ahora? Eso es muy curioso. El móvil es haber contribuido a la secesión de Cataluña. Sí. Pero es que resulta que el delito es haber contribuido a la secesión de Cataluña. Entonces hay una identidad, en términos lógicos, entre una cosa y otra que no tiene el más mínimo sentido. Por otro lado, artículo 9.1 de la Constitución, un artículo muy original del deber de cumplimiento y que hay que decir sintéticamente que si hay amnistía posible, pues no hay deber de cumplimiento, por definición. Es decir, si la amnistía es posible, el deber de cumplimiento de los afectados por la amnistía desaparece retroactivamente. Es decir, que nunca hubo delito. Claro, es un poco, es decir, vamos a ver, por ejemplo, cuando la amnistía de la transición, el móvil fue haber contribuido al restablecimiento de las libertades. Bueno, eso es un móvil lícito. Y además hubo un consenso, se votó por unanimidad en las Cortes. Sí, pero claro, ahí lo que ocurrió fue simplemente que se pusieron de acuerdo, votaron por unanimidad y además pusieron un móvil que no era ilícito. ¿Qué pasa con el móvil de la secesión? Que el Tribunal Constitucional lo declaró ilícito. Y ojo, las sentencias del Tribunal Constitucional sobre esta materia no pueden hacerse extensiva la amnistía a ellas. Va a ser ilícito siempre, por cosa juzgada. Eso es interesante, perdone, don Manuel, es interesante que usted lo diga, porque antes de Pumpido había un Tribunal Constitucional. Ahora lo que hay es un Tribunal pumpidial. Pero existe ya una sentencia al respecto, como hay sentencias del Supremo. Y claro, eso ya es muy difícil de volver a juzgar. Claro, es muy difícil volver a juzgar, es imposible, porque la cosa juzgada también afecta a las resoluciones del Tribunal Constitucional. Entonces ahí hay una última razón, que es posiblemente la más actual, la más moderna en el derecho constitucional moderno, que es la igualdad. La igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley, la prohibición de discriminación, porque aquí estamos en un paso más avanzado de la infracción de la igualdad. Estamos en que se discrimina. ¿Por qué se discrimina? Se discrimina ideológicamente, porque si yo estoy de acuerdo con la amnistía de Cataluña no tengo pena, y si no estoy de acuerdo, pues sí tengo pena. Claro. Esto es lo que llaman los americanos una clasificación sospechosa, porque la sanción penal se hace depender de lo que uno piensa. Y el artículo 16 establece que no hay obligación ninguna de declarar. Habría que ir a un tribunal y decir, oiga, que este delito aparentemente común lo he hecho por la secesión de Cataluña. Y entonces ya no tendría pena. Lo ha explicado usted muy bien. Ahora yo quiero que, como dice Luis Herrero, me ayude a entender la cuestión que la gente se plantea. Esta cuestión, digamos, de plantear
que puede plantear perfectamente, y es casi seguro, muy probable, que lo plantee la Sala Segunda del Supremo, que es la que condenó a estos delincuentes por el delito de secesión y otros, pero que plantee una cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea prejudicial. Es decir, no entrar, es que no entro a discutir. ¿Y usted cree que eso va, primero, que lo van a hacer, y segundo, que eso va a funcionar? Es decir, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a decir que no se puede decretar la desigualdad de los ciudadanos españoles, que al fin y al cabo somos europeos. Sí, yo creo que va a ocurrir y que los problemas que van a tener en Europa son muy grandes, tanto en el caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como en el caso de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahí lo que dijo el Tribunal Constitucional es que no se puede interponer a la vez la cuestión de inconstitucionalidad ante él y la cuestión prejudicial, pero sí no dice en ningún caso que no se pueda poner la cuestión prejudicial. Claro. La cuestión prejudicial iría al Tribunal de Justicia, por otra vía se podría llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y la jurisprudencia de estos tribunales no están avalando en ningún caso la amnistía. Están diciendo cosas muy abstractas sobre el tema, pero no hay ninguna declaración de que la amnistía sea una cosa posible. En el caso de la Unión Europea, además, hay una directiva que establece la obligación de los Estados de respetar el delito de malversación en relación con los políticos, porque claro, aquí hay una cuestión muy importante. El delito de malversación lo cometen los políticos. Es un delito de especial o propio del Código Penal. Entonces, claro, la Unión Europea, que tiene una lógica implacable en esto, dice, bueno, es que si el político que malversa se autoamnistía, pues aquí vamos a tener un problema de pérdida total del derecho, es decir, ya vale todo, ¿no? Y entonces yo creo que por esa vía del Tribunal de Justicia van a tener muchísimos problemas, porque en ningún caso ninguno de los dos tribunales ha dicho que se trate de un derecho a la amnistía, ni de que la amnistía sea una cosa maravillosa. Más bien la amnistía está llena de problemas, pero básicamente porque es una institución absolutamente arcaica. Bueno, y además que de guerra civil. Eso, la amnistía es el final de una guerra civil donde se reconoce legitimidad a los dos bandos, porque los dos bandos la hacen. Por eso la amnistía, yo recuerdo el discurso de un diputado además comunista que dijo: los españoles nos hemos perdonado, nos hemos amnistiado unos a otros. Se acabó, nunca más la guerra civil. Eso tenía una lógica evidente para una situación excepcional. Pero hay que recordar que la Constitución española prohíbe el indulto general al rey. Pues si se prohíbe al rey, y una amnistía es más que un indulto general porque borra la existencia del delito, ¿cómo no se lo va a prohibir a un gobierno? Claro, lógico. Además es que con el artículo 9 en la mano, que lo que dice es que estamos obligados a cumplir para que hubiera una amnistía legítima bajo la Constitución, ese artículo tendría que decir, salvo los casos de amnistía. Pues que no lo dice. Que no lo dice. Entonces, hay que decir que se debatió, y usted lo recordará mejor que yo, eso se debatió y se rechazó, que de ninguna manera podía haber ninguna amnistía. Es que la ruptura del principio de igualdad es total. Claro. Entonces hoy día estamos en ordenamientos igualitarios. Bueno, y usted, don Manuel, está preparando unas buenas Navidades. Pues sí, haré lo que se pueda. Tiene la conciencia tranquila. Sí, yo sí. Fernando Galindo, su esclavo, su siervo, ese la va a tener más complicada. Le va a sentar mal hasta los pastelillos de gloria. Pero, bueno, muchas gracias, don Manuel, por explicarnos estas cosas técnicas. Hay mucha gente en el mundo de jueces, de fiscales, que además siguen en radio, y que todo lo que sea ayuda técnica también es muy bienvenido, porque luego al final los que tienen que lidiar con los casos son los jueces, son los tribunales. Claro, es muy importante. Bueno, pues muchísimas gracias, don Manuel, y felices Pascuas. Pues muchas gracias a ustedes. Bueno, hacemos nada, ni pausa ni nada, nos vamos directamente a después de este hombre. Este es el funcionario normal, este es el tío normal, que no sabes quién es, que es lo que siempre se dice, ¿cómo tiene que ser un juez? El que no conozcas. Bueno, pues este es el funcionario normal, todo lo que dice es técnico, de sentido común, etcétera. Ahora,
como dice García, se viste por los pies. Bueno, vámonos a la República de los Tontos. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber, porque aquí estamos hartos de saberlo, que eres tonto y que le vas a hacer. Don Santiago González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Pues mira, Echeminga Dominga, que viene de Francia, no pierde ocasión y volvía a sacar a colación la cita de Abascal, con estas palabras: teniendo en cuenta que fue a Mussolini al que colgaron por los pies. Bueno, no fue a Mussolini, en realidad fue al cadáver de Mussolini. Al cadáver y al de su amante. Clara Petacci, que no había creado ninguna dictadura, por cierto. Exacto, ya comentamos aquí, pero hay que decir que en favor de los comunistas que los asesinaron, que tuvieron la precaución de atarle las faldas en torno a la rodilla para que no se le vieran las bragas. Sí, fíjate, es el único detalle después de haberlos linchado. Exacto. Pero, en fin. Exacto, bien. Pues eso, teniendo en cuenta que fue Mussolini al que colgaron por los pies y que Abascal fue a Italia invitado, ojo, por la heredera política de Mussolini y estaba rodeado de fascistas adoradores de Mussolini, se entiende mejor la recogida de cable. Es que no se puede ser más tonto. Bueno, sí, pero entrenando mucho. Claro, y diciendo que Echeminga es el seguidor del torturador del Gulag. Exacto. Que además se parece más a la realidad. Ahora, sí, hay algo de verdad, porque hay una parte de lo que tiene ahora Meloni, que viene de Gianfranco Fini, que efectivamente son los que democratizaron lo que era Giorgio Almirante, que eran los golpistas de los 70, que luego entraron en democracia y se han mantenido ahí, ya no se han movido, que parte viene de ahí. Y por supuesto la idea de que los comunistas mataran a Mussolini no les gusta. Pero eso es así. Ahora, de ahí a decir que es la heredera de Mussolini, si fuera la heredera de Mussolini, habría una dictadura en Italia y probablemente ganaría las elecciones con el 80%. Porque vamos. Bueno, pues otro que tal, Antonio Papel, está que no falla un día. Núñez escribe, se refiere a Núñez Feijóo, claro, se alegra de que Manfred Weber, líder del PP europeo, pretendiera dar lecciones a Sánchez sobre las reglas democráticas. Lo que no ha aprendido el líder popular es que la derecha democrática alemana repudia y rechaza al SPD y el SPD con los verdes que dan cualquier baza a los nazis. ¿Qué lío tiene Papel, eh? Bueno, tiene un lío, pero cacao maravillado, sí. Dice, lo que ignora este animal de bellota es que Alternativa para Alemania es un partido de derechas perfectamente legal en Alemania, que obtuvo en las elecciones federales de 2021 el 10,34% de los votos y 83 escaños, casi nada. Los grupúsculos comunistas que se disputan la herencia del Partido Comunista de Alemania, ilegalizado en 1956 por el Tribunal Constitucional Federal, no superan el 0,3% de los votos. Die Linke, el partido de izquierda que contribuyó a crear Oskar Lafontaine, no llegó a superar nunca el 5% y se ha disuelto en este mismo mes de diciembre por sus nulas expectativas de futuro. El Partido Socialdemócrata de Alemania nunca ha sido como Sánchez y siempre prefirió pactar con Angela Merkel que con Oskar Lafontaine. A ver si espabila Papel y se entera de algo, vamos. Bueno, es que no se entera de nada absolutamente. Los partidos nazis y comunistas como tales están prohibidos en la Constitución alemana como partidos totalitarios. Incompatibles. Los que son legales es porque no son ni nazis ni comunistas. Grupúsculos más o menos herederos en la extrema izquierda ha habido siempre desde la Baader-Meinhof, que no pintan absolutamente nada. Pero la izquierda, hombre, si comentábamos el otro día cuando el Helmut Schmidt, el Bocazas le llamaban, guapetón él, fue el que puso los Pershing 2 mirando a Moscú. Que aquí nos olvidamos de que la socialdemocracia, además de inventar a Felipe González y pagarle las primeras elecciones, ha sido el valladar anticomunista en Europa. Efectivamente. En fin. Bueno, daba Europa Press la noticia de que Bolaños
Asegura que la ley establece que los jueces no tienen obligación de asistir a las comisiones de investigación parlamentarias por lawfare y que además no tendría ninguna utilidad. Responde así a Junts, que defiende que es obligatoria su asistencia. Esther Muñoz, esa revelación parlamentaria del PP, puntualizaba: no es que no tengan la obligación de asistir, es que tienen la obligación de no asistir. Claro, es que Bolaños, que lee Libertad Digital hasta los anuncios, o sea, claro, lo hemos explicado desde el primer día, sería revelación de secretos, incurrirían en un delito ya solo por el hecho de acudir y además por lo que dijeran. Pero es que lo de que dice la llamada ley de amnistía, que ya nos ha explicado Fontecha, que de ley nada, no es ley, es una medida de amnistía, es exactamente lo contrario. Sí, señor. Bueno, Pedro Otamendi llevaba a X, antes Twitter, lo último de María Jesús Montero, que también tiene tela esta mujer. El presidente del gobierno jamás ha utilizado el Falcon para desplazarse a un acto de su partido. La idiocia de esta pobre mujer es pasmosa. Lo ha hecho en todas las ocasiones. La última, la víspera de sus palabras. Lo que hace es programarse una visita a una empresa en tanto que presidente el mismo día en que tiene el acto del partido para el que moviliza el Falcon. Un paripé. Bueno, vi ayer precisamente ese momento que le dio una panadera, como se dice popularmente. Le dio una panadera Vicente Azpitarte a la Marichus. Pero vamos, además mueve las manos, como tiene las manos grandes, así bonitas, que digo, de un momento a otro se le va a escapar la mano y le va a dar. Llevaba un moño rarísimo Marichus. Yo creo que no se había lavado el pelo esa mañana, porque si no nos explica ese moño. Y entonces ponía unas caras muy raras, mezcla de sorpresa y de temor, como si no supiera el otro de qué le hablaba. Y empiezan a hablar de la agencia F, y claro, ahí se recreó Azpitarte, se recreó en la suerte. Entonces ya le dijo en un momento que se le iban a poner a ella en la agencia F para garantizar la neutralidad. Y la otra hacía unas muecas vagamente ratoniles, estaba absolutamente descompuesta, ¿eh? Pues sí. Bueno, y otro que no nos falla es Pachi López, sí, que ayer repitió una suerte en la que viene recreándose en los últimos tiempos: negarse a responder a las preguntas de un periodista acreditado para esa rueda de prensa, Vito Quiles, como si él pudiera decidir a quién contesta y a quién no. Fernando Navarro lamentaba: ay, Pachi López, qué niveles de infamia has alcanzado para mantener tu sueldo. ¿Merece la pena? Pues parece que a él sí se la merece. Hombre, vamos. Astur Gladiator añadía que Pachi López es un totalitario, un político sin escrúpulos no es noticia, pero que los periodistas en directo permitan ese abuso sobre un compañero de profesión es ser unos cobardes de mierda. Qué asco de periodismo muerde almohadas. Son los que pues nominan a Leizpurúa. Claro. Claro, pues si es que hay una parte importante de la prensa que está con el golpe. Pues sí. ¿Es o así? sea, todavía no tengo para olvidar yo aquella foto de Pablo Iglesias mandando sentar a los periodistas en las alfombras. Y todos sentándose. Los pasos perdidos. Y todos sentándose. Sí, como si fuera una asamblea de facultad. Le faltó poner una hoguera en medio y fuego de campamento. Exacto. Sí. Bueno, Hércules dice: el PSOE apoyará la ley de reforma del Código Penal para eliminar injurias a la corona, ofensas a sentimientos religiosos y ultrajes a símbolos nacionales. Hay que aclarar que la eliminación de las ofensas a sentimientos religiosos será solo para los cristianos, es decir, se podrá hacer todo tipo de vejaciones y blasfemias contra la fe cristiana, pero hacer lo propio a otras religiones seguirá siendo algo por lo que uno puede meterse en problemas legales. Hay que decir que hoy hemos publicado la noticia de que la Sala de lo Contencioso Administrativo, de lo Tendencioso Administrativo del Supremo, ha vuelto a hacer otra fechoría, negando un recurso para mantener una cruz de los caídos.
Dijeron que es que, claro, había alusiones a la guerra civil, pero vamos a ver, el señor Requero, que tanto iba a misa, que está allí, en la sala de lo tendencioso, y además alude a una decisión que es para meterlos en la cárcel, que prohibieron a la familia de Franco. Le sacaron el muerto y le obligaron a enterrarlo donde dijera el gobierno, cosa que no ha sucedido ni en las guerras carlistas. Y citándose a sí mismos, dice que eso, claro, que es una cosa de la guerra civil. Es que la guerra civil fue también una guerra religiosa. Es que quemaban iglesias, es que la mayoría de los asesinados lo eran por ser católicos. Y esto, por lo visto, al tendencioso administrativo se le ha olvidado. Es que he visto las frases concretas, son de cárcel. Eso sí que ofende los sentimientos religiosos. Es indignante. Y vamos, o sea, Además, qué manía de atacar las cruces de los caídos, que han pasado 90 años de la guerra, hombre. Ya está bien. Y asesinaron a españoles solo por ir a misa, solo por ser católicos. Misaires les llamaban en Cataluña a los 8.000 que mataron en 2 fines de semana. Sí. Se dice pronto, ¿eh? Pues sí. Bueno, y en estos días se han cumplido 50 años de la muerte en accidente de Nino Bravo, la voz más prodigiosa que ha tenido la canción española. Mi querido Ramón Arcusa lo explicaba en Twitter, ahora X. Nino Bravo era admirable por 2 razones, porque era muy humilde y porque cantaba con tonos imposibles, aparentemente sin esfuerzo. Eso pues es verdad. Así. Ahora lo ves en esas retransmisiones imposibles que hacía Lazarov, con unos zooms que te volvía la gente loca y tal. La gente loca, sí. Pero no, al final no se volvió loco nadie y efectivamente este cantaba como respiraba. Sí, sí. Qué gran hombre. Impresionante. Sí, señor. Pues sí. Pues muchísimas gracias, Santi. Hasta mañana. Hasta mañana, que será otro día. Si les duele algo, seguro que tienen motivo. Y Budol. Bueno, Silvia, vamos a recordar a los oyentes. Ahora llegan Paco Maruenda y Raúl Vilas, el director de La Razón, el director de Libertad Digital. Y anda que no hay materia hoy. Hay muchos asuntos y hay uno que está despertando el interés especialmente de los oyentes y es el último cambio de opinión del Partido Socialista, dispuesto ahora a eliminar del Código Penal los homenajes a los etarras, enaltecimiento del terrorismo, las injurias a la corona, el ultraje también a la bandera y al himno. Bueno, pues queremos conocer las opiniones de los oyentes. Les falta la obligación de saludar a la Ikurriña en las escuelas, que imagino que en el País Vasco ya será obligatorio, y cantar el Eusko Gudariak, que es el himno de los desertores de Santoña y de los etarras. O sea, porque la historia de los gudaris es lo que sea menos gloriosa. Si de ellos dependiese, sería obligatorio en País Vasco y también en Navarra, por desgracia. Por supuesto. 648 91 92 60. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.